¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Menos X. Estamos otra vez aquí con un episodio nuevo de esta preciosísima tercera temporada. Público conocedor, gracias por seguirnos en todas las redes sociales. No se olviden de visitarnos por ahí en Instagram, que está flojeando, está flojeando. Pero también gracias a todos los que nos siguen escuchando, siguiendo y reproduciendo por Spotify. Muchas gracias a ese público que cada día se vuelve más grandecito. Hoy aquí en Todo Menos X tengo una invitada de primera categoría, como siempre aquí en Todo Menos X, porque ustedes saben que esta doc jamás les va a traer a alguien que no sepa de qué está hablando. Y hoy está conmigo mi querida Mari Carmen Morales. Ella es licenciada en psicología, es maestra en psicoterapia de pareja porque estudió conmigo, déjenme les digo, es mi compañerita de banca de la maestría. Pero en adición a eso, ella se siguió haciendo una maestría en educación sexual y sensibilización de manejo en grupos. Es perito en la materia de psicología, me ha ayudado con algunos casos, cabe mencionar, y por supuesto que está dedicada a la psicoterapia, da talleres y clases. Así que también es docente. Y hoy, aunque no saldrá este episodio en el día que estamos, te felicito, querida Carmen, por ser el Día del Maestro. Así que muchas gracias por estar aquí en Todo Menos X. Qué gusto verte. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por las felicitaciones. De igual manera, un abrazo, este, para felicitarte tú también das clase, ¿no? Entonces, Sí. ahí, en el mismo lugar. Entonces, Exactamente. un placer dar clase. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de temas importantes, inquietantes y con mucha oscuridad alrededor también. Exactamente. Y por eso, específicamente hoy, vamos a hablar de amor y violencia aquí en Todo Menos X. Hoy es uno de estos episodios que por más que a mí me gane mi carcajada, este es serio, serio, serio con todas sus letras, porque cada día tenemos más información, cada día, aunque hay más información, también hay cada día más casos, si no me equivoco, Carmen. Cada día se pone esto más complicado, cada día nos lo ponen más difícil y cada día la violencia está escalando. Así que hoy vamos a hablar de eso. El amor y la violencia viene de la mano, son mutuamente excluyentes. ¿Quién mejor que Carmen para hablar con nosotros de este tema? Así que hoy sí súbanle a su volumen y pongan mucha atención porque es un tema increíblemente importante y súper sensible. Así que Carmen, cuéntanos, tú que a esto te dedicas, ¿cómo ves hoy en día esta situación? Sí, mira, empezando y retomo lo que dices, ¿no? Es un tema serio. Es un tema que si lo vemos, si nos lo plantean así, sí se asusta uno, ¿no? Y como parte de temas como las sexualidades, en este caso, un cachito de las sexualidades es el amor, un cachito de las sexualidades es la violencia. Hay mucha información que existe, sin embargo, hay un fondo. Y desgraciadamente a veces nos quedamos con lo de arriba porque ya estamos viviendo una situación crítica y nos olvidamos de que hay un fondo, esta parte del origen del ser humano, ¿no? Más que hablar del amor excluyente a la violencia, yo retomo lo que dice George Batel, él habla de un continuo. De que el amor tiene que ver y el amor y la violencia es un continuo. Y antes de abordar un poquito más acerca de él, hay algo muy básico, no sé si tú lo leíste en la secundaria, nos dan a leer, o en la prepa, este libro de Eric Fromm, Ujú. El arte de amar. Ah, Es un claro. libro muy básico, muy sencillo, y en su parte introductoria, en su primer capítulo, nos habla precisamente de la teoría del amor y da una explicación tan básica y que hoy la retomo para no complicarnos, ¿sabes? Y no irnos a esta parte tensa, esta parte de si estoy viviendo violencia, no estoy viviendo, y si la vivo me tengo que salir, y si me violenta no me ama. También eso son unas cosas que nos traen ahorita de que es que si te ama no te va a golpear, ¿no? Si te amara no te pegaría.
¿no? Entonces a veces damos con ciertas frases, intentamos dar una explicación a algo que de verdad es histórico, algo que tiene una profundidad y que nos invita a la reflexión. Mi objetivo de compartir este tema contigo, con tu público, es reflexionar más que culparnos, más que responsabilizarnos o señalar a alguien de que sí me ama, no me ama, me violenta o no me violenta. Entonces dice Fromm que él habla de la separatividad. ¿Qué es esto? Nosotros como seres humanos, pues nacemos juntitos, ¿no? Con mamá. Entonces llega un momento en que hay que separarse, lo que llamamos en nuestra formación la individuación, ¿no? Lo llama Jung. Entonces hay mucho miedo, fíjate, a esa individuación, da mucho miedo a vivirnos, porque implica mucha responsabilidad. ¿No? ¿Qué pasa con los niños, adolescentes? Pues señalamos a los papás, incluso nos llega algún menor al consultorio y es primero los papás, ¿no? Para ver de qué se trata. En la escuela también, los menores son el reflejo de lo que, de los padres. Entonces, hay aquí siempre una necesidad, ¿no? De señalar algo externo. Y a veces conforme vamos creciendo nos vamos olvidando de que pues ya nos toca responsabilizarnos, ¿no? De lo que hacemos y no hacemos, ¿no? Y que, pero antes de eso, ¿qué es responsabilidad? Es responder ante lo que hacemos y no hacemos. Pero eso es muy complicado y es muy doloroso. Entonces, generalmente nos vivimos con alguien, ¿no? Y a veces yo les llamo, es como le ponen, al amor le ponen muchos milagritos, ¿no? De decir, por amor hago esto, es que yo lo amo, es que yo la amo y entonces aguanto. Y ponemos tanto contenido en esas palabras y en la realidad vivirlo es liberador. Incluso este autor me encanta, Batel, que él habla precisamente de la libertad, ¿no? Y digo, vivimos con esta necesidad, yo la llamaría, de vivir incluso atados, comprometidos, con deuda con la familia, porque es bien complicado y lo vivimos ahora en pandemia. No sé tus pacientes, Cristian, pero a mí me llegaron muchos en que de verdad incrementó incluso la violencia en pandemia, cuando vivían todos en el mismo espacio 24/7. Entonces es como, ¿qué hacemos cuando yo voy a manejar mi tiempo? Como poner un ejemplo de lo que es la libertad, ¿no? Yo en home office, organizarme para desayunar, hacer mis actividades de casa, el trabajo y la convivencia, fue un caos. Hubo Un incluso gente que caos, se... absolutamente. Yo creo que a todo el mundo nos dejó bien mal para, nos agarró mal parados, ¿no? Entonces, exacto, entonces entró gente en crisis, por supuesto se manifestó mucho la violencia porque no sabíamos qué hacer, ¿no? Organizarnos, estamos acostumbrados a una estructura y entonces home office es una vida sin estructura en donde tú, uno mismo, uno misma, tendría que dar esa estructura. Y entonces me regreso un poquito a esta separatividad en donde necesitamos del otro, pero antes de vivir esta complementariedad, ya sea con amigos, con pareja, incluso con relaciones con otras personas, da mucho miedo. Y en el instituto una de las cosas que me encanta es que nos enseña, ¿no? Nos relacionamos a veces desde la necesidad y no desde la complementariedad. Y entonces, y fíjate, no he hablado de amor ni de violencia, ¿no? Hablo desde esta necesidad del ser humano y estas cosas a acomodar. Y entonces viene a escena el amor. Y entonces por amor me salgo de mi casa. Y es que como lo amo, la amo, me quiero casar, ya voy a tener un hijo y hago cosas, ¿no? Y es realmente por amor o realmente ponerle una... Palomeada, ¿no? A la necesidad. exacto. Y entonces nos olvidamos realmente de lo que es amor. No vamos a llegar a un concepto, pero sí el amor tiene que ver con el crear. Hay infinidad de definiciones, pero el amor tiene que ver con el crear, con el compartir, con el construir. La idea es que esto lo vivamos de manera individual y posteriormente uno lo comparta con quien uno quiera,
ya sea de una manera formal, ya sea de una manera no tan formal, con amigos, familia, otras personas, ¿no? O incluso elegimos otras familias. Aquí el tema es, ¿qué significa? Sería una pregunta para tu público, para ti, ¿qué le significa el amor? Antes de decir cómo lo demostramos. Y podemos apegarnos a definiciones de algunos autores y si me checa, adelante. Y si no, es construir esta misma desde mí, desde mi historia de vida, desde lo que yo quiero o no, e incluso desde lo que no quiero. No quiero, claro. A Y veces fíjate, es más revelador identificar qué no queremos. Bueno, no es que sea más revelador, pero revela muchas cosas, pero a veces es un poquito más sencillo poder identificar con qué nunca estoy dispuesta a lidiar y qué es para mí algo completamente no negociable. Entonces, si yo ubico, identifico estas características, me resulta un poco más sencillo y simple decir, si yo lo llego a vivir, eso de por ahí no va, porque en muchas ocasiones es un trabajo de vida, salvo que que tengas una opinión distinta, Carmen, pero es un trabajo de vida irnos conociendo a través de nuestra relación con el otro para ir identificando qué para mí sí es amor. Porque si empezamos por el amor original, pues es el de nuestros papás. Y nuestros papás nos quisieron como pudieron, ¿no? Porque según como a cada uno le dio a entender, mi papá tenía un carácter muy fuerte, eso no lo hacía quererme menos, pero sus demostraciones de afecto no eran las que yo hubiera querido. Y mi mamá es una persona sumamente afectiva y sin embargo, como con ella choqué toda mi adolescencia, me da un poco ¿no? Tanta efusividad de cariño y de entusiasmo por la afectividad y la cercanía física de la demostración de amor. Entonces, si empieza por ahí, tenemos que ir identificando qué nos hace sentir bien a nosotros desde nuestro origen y con las demás personas con las que nos vamos relacionando, ¿no? claro, y fíjate, voy a retomar algunas cosas que compartes, ¿no? Hay diferentes tipos de amor, ¿no? Claro, Y diferentes maneras en que podemos o nos alcanza demostrarlo, así es. ¿no? Entonces, esa sería otra pregunta. La primera es, ¿qué te significa el amor? ¿No? Y aguas, porque nos han vendido un amor los medios de comunicación, aguas porque nuestros padres nos pusieron ahí en la mesa un tipo de amor. La idea es que cada uno lo construya, lo vaya, y nos demos ese tiempo para reflexionar, para pensarnos y como dices tú, ir construyendo. La idea es ir construyendo desde este ser mujer, desde este ser hombre, desde este qué me significa y cómo quiero demostrarlo. ¿Cuántas historias hay en donde ahorita nos compartes un poquito de lo de tu papá, de tu mamá, y hay quien dice, no, yo con mis hijos yo no voy a hacer esto? Ok, eso es un principio. Es un principio de decir, no, yo no quiero esto. Ok, ¿qué si quieres? ¿Qué más quieres y de qué manera? Pero ojo, una cosa es, ¿qué voy a plantear? ¿Qué les pongo en la mesa? Y otra es, ¿qué va a tomar el otro? Porque a veces yo te enseñé, yo te di, pues sí, pero el otro no lo tomó por Así es. infinidad de razones, ¿no? Entonces, viene ahí estas costumbres, ¿no? Que pues no podemos dejar a un lado, puesto que vivimos en una sociedad y hay una infinidad de factores que influyen en esta construcción, ¿no? Como bien dices, y dentro de esta sociedad, creencias, dentro de esta cultura, pues también, fíjate, enseñan y tratan distinto a un hombre que a una mujer. Le enseñan a un hombre a amar de una manera, ajá, y a nosotras de otra, ¿no? A nosotras nos enseñan, dice Fina Sanz, son maravillosos todos sus libros. Ella es una psicoterapeuta española y sexóloga. Dice ella, nos enseñan a la mujer a dar. Uh-huh. Es una manera de demostrar nuestro amor y es una manera, y olvidarnos de nosotros y atender al otro. Y esa es una manera en que nos enseñan a amar. Y al hombre es distinto. Es un ejemplo de infinidad, ¿eh? Sí, Y, y, millones. y ya el hombre es más activo, más de hacer. Entonces, imagínate cómo chocamos. Nosotros desvivirnos por el otro, por la otra, y el otro, pues en otro mood.
¿no? Incluso no conectar, no contactar a veces con las emociones. Entonces, dentro de nosotras, que sí se nos da permiso o podemos contactar. No quiere decir que muchos hombres no lo hagan. No quiere decir que estamos en un momento histórico en el que de verdad nosotros estamos tocando como mujeres el otro lado de esta energía masculina y ellos también este lado de la energía femenina. Estamos en un momento que a mí me parece fabuloso. Desgraciadamente no lo estamos entendiendo como tal, Ni se está ¿no? manejando nada bien porque esto ya es, ahí Ajá. es donde ya se nos hizo bolas el engrudo, ¿no? Porque Ajá. ya no estamos agarrando el orden de las cosas y nos andamos distrayendo con cualquier otra cosita y entonces esto se vuelve un merequetengue. Pues entonces se pone muy fea esta situación en ciertos momentos, Carmen. Ya luego como te decía, se nos hace bolas el engrudo, caray. Sí, y entonces, fíjate cómo aprendemos, finalmente hay lineamientos, nacemos ya con cosas establecidas, con constructos y con modos, ¿no? De hacer las cosas, incluso de cómo demostramos la parte afectiva. Entonces, desde ahí, pues hay mucho choque. Y Ujú, fíjate, cómo el contenido o el concepto, la idea de lo que es amor es hacia adentro, es como muy de adentro, ¿no? Y también cómo vamos a demostrar lo que sentimos. Es ahí ujú. donde cada quien puede sentir, yo siempre les he dicho, pues cada quien es libre de sentir lo que quiera, ¿no? Claro. Aquí, porque hay quien dice, no me ama, no, pues espérate, no te metas en el afecto del otro, si el otro te está diciendo que te ama, pues yo creo que hay que creerle, ¿no? A lo Pues, mejor no te ama como tú quieres o crees o quieres que te amen, eso ujú. es distinto. Y Ujú. ahí es a La, donde entran la mayoría de nuestras broncas de pareja, ¿no? y Porque fíjate el que, otro es pues, su ah, propia persona y demuestra sus afectos y su cariño desde lo que él o ella fue construyendo y en base a su propia crianza y cómo se desarrolló como ser humano independiente y ya adulto, y yo hice lo mismo, pero resulta que a veces no son necesariamente complementarias, ¿no? Y pues bueno, ahí luego también se pone interesante la cosa. y ahí, fíjate, precisamente ese punto es bien interesante porque en relaciones saludables, ujú, y podemos llegar a una negociación, intercambio, actualizaciones para poder modular estas diferencias, ¿no? De pues sí, sí te amo y mi manera es esta. Ah, pero pues yo quiero lo otro, pues bueno, entonces déjalo intento, ¿no? Eso Ujú. sería como lo esperado. Sin embargo, traemos un montón de cosas que replicamos de cada quien de nuestra familia, ¿no? Entonces ahí viene el problema que en cuanto a, y vamos a tocar la violencia, si te das cuenta ha sido un continuo. Ujú, Tenemos muchas conductas aprendidas y de las cuales muchas, en su gran mayoría, son violentas y no ujú, nos damos cuenta. Ujú. Es de, pues así soy yo. Y es de, pues sí, pero no está funcionando. Pero es que mi mamá y mi papá sí lo hacían. Pues sí, pero no soy, ahorita somos otra persona. ujú, ¿No? ujú, Y entran ahí un montón de factores, Cristian, que a veces solamente en un proceso psicoterapéutico podemos ir acomodando y aclarando, así ¿no? es. Venimos repitiendo y haciendo cosas sin cuestionar y pues eso ya no nos está funcionando e incluso estoy transgrediendo a la otra persona. ¿Qué sucede? En qué es violencia, ya vimos un poquito qué es amor. Violencia también podemos encontrar un montón de definiciones. Yo les voy a dar una pauta, un pequeño extracto que van a encontrar en todas esas definiciones, que es la violencia es cualquier acto u omisión que me transgreda a mí, al otro, a los otros o al ambiente. Mm, Ujú. ok. Cualquier acto U omisión, o omisión que agreda ujú, a que mí, transgreda, transgreda, perdón, que transgreda a mí, al otro o al medio ambiente. Qué exacto. bonito, porque creo que tiene cupo para muchas cosas. Entonces, Ujú, ahora sí que por obviedad, entonces déjame preguntarte, entonces, ¿hasta dónde sí es violencia y hasta dónde no? Porque en base a esta misma explicación o la propia definición de la palabra, pues cabe todo. Si yo transgredo al medio ambiente porque grité, porque yo tengo la voz ujú, dota y la alcé demasiado, el medio ambiente podría sentirse agredido por mi tono de voz
ya no digamos el otro ser humano, ¿no? Entonces, Y, ahí es a donde se nos pone medio truculenta la cosa, porque qué sí es y qué no es, porque entonces a mí me pasa mucho en consultorio y me conflictúa, déjenme decírselos, que la verdad es que sí me conflictúa, que ya me llegan estos chaparritos, sobre todo de generaciones más, más recientes, pues más jovenzuelos, ¿no? En sus veintes. Y es que me violenta, y es que me violenta, y es que me violenta, y todo es, y ya todo es violencia. Entonces, híjole, así como nos enseñaron a romantizar el amor y estamos jodidos en muchas ocasiones por lo mismo, también ahora estamos satanizando la violencia y todo tipo, perdón, no satanizando la violencia, estamos satanizando prácticamente cualquier tipo de conducta porque le adjudicamos la palabra violencia. Entonces, a mí sí me conflictúa mucho este tema, Carmen, auxíliame. sí, y fíjate, doy a dos grupos, doy violencia sexual y física y doy en doctorado Ujú, violencia para psicoterapeutas, precisamente claro. por esto, Ujú, ¿no? Y de verdad, en cada grupo los últimos 2 años ha sido eso. Carmen, todo es violencia. ujú. ¿Y qué crees? Y yo les aplico el sí, pero no. Exacto. Porque sí, hay mucho contenido de violencia en nuestras relaciones que no identificamos y que no le damos el nombre de. Ujú, Ujú. Y cuando nos perdemos, es cuando precisamente bueno, cuando vemos algo injusto, voy a poner el ejemplo, yo veo algo injusto, me genera enojo y reacciono con violencia. ujú. Ujú. Por ejemplo, llega tarde el marido. Llegaste tarde, me estás violentando porque es que llegamos a acuerdos y si no cumples el acuerdo, me violentas. No, ahí, primero, a ver, ¿tú qué sientes? No, pues estás enojada. Pues sí, yo también me enojaría si quedamos que ibas a llegar temprano y no llegaste. Pues sí, entonces, a ti lo que te está generando enojo es una injusticia. Recordemos el origen del enojo. Es que son un montón de cosas, ¿no? Ujú, ¿Qué te genera enojo? Pues algo que tú crees que no es justo, exacto. por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante eso? Ahí es donde entran mis recursos, los modos en que yo manejo o negocio las cosas. Ujú. Y Como entonces yo les ahí digo a sí, mis pacientes, el lugar desde el que actuamos o decidimos decir las cosas, ¿no? Yo hasta físicamente me les muevo y les digo, una cosa es hablar desde el enojo desde aquí y entonces viene con toda la carga emocional y afectiva del enojo y si yo estoy enojada, yo parezco torta en embajada. Pero si yo me muevo para acá y literalmente hago el esfuerzo para cambiar de lugar y decir, te hablo desde la compasión para no meterme en el amor desde la compasión por mí, por mis derechos o por lo que yo considero que fue transgredido en mí y te pido o marco un límite, creo que ahí tenemos una diferencia crucial. y tú me lo estás diciendo ahorita. En ese ejemplo o en el que te digo de que llegó tarde, perdón, pero él por llegar tarde no te transgredió a ti. Si hubo o sea, no fue, no se cumplió el acuerdo, pero eso no es violento. Y si quieres, Violento es a lo cómo mejor estás una falta de reaccionando. respeto, ¿no? Exacto. Pues no cumpliste el acuerdo. Y hay también otro tema, ¿no? De que a veces me encanta porque llegan con sus acuerdos. Bueno, y si no, esa es la mitad. La otra mitad es que va a suceder si no se cumple el acuerdo, Claro. ¿no? Entonces eso ya no es lo violento. Violento es que le hagas un drama a este hombre de que, y le refresques y desbordes en ti todos aquellos, ahora sí que la recordada que te dio este esposo por esta llegada tarde y tú le traes toda la historia, tus frustraciones que te vino a despertar con esa conducta, Le ¿no? cobraste por esta y todos sus compañeros, ¿no? Y todas las Ajá, anteriores. Entonces, pues claro que agarra un tamaño mucho más grandote del que originalmente debería de tener. En eso es. estamos de acuerdo, mi querida Carmen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta diferencia vamos a diferenciar primero cómo lo vivo? Ujú. Porque muchas de las definiciones dicen, es cuando alguien conscientemente hace. Y yo, puta, si nos vamos a poner a revisar qué tan consciente hizo el otro lo que hizo, la verdad nos vamos a perder. Y la Sí, idea de esto además, es ser funcional. porque además predomina la inconsciencia con todo cariño. Entonces, pues la verdad es de que sí lo hizo con alevosía y ventaja, ¿cómo? O bueno, desde la conciencia, ¿cómo vamos a poderla medir o no si de veras se dio o no se dio cuenta? Claro, y comprobarla.
porque también cuánto habilidoso y habilidosa hay que trae un gran repertorio y te va a voltear las cosas. Claro. Entonces nos perderíamos en ese punto. Lo que sí es cómo te hizo un tip para ti, tu público, sería cómo te hizo sentir esa conducta. Pero ojo, tanto lo que hiciste o no hiciste, como lo que el otro hizo o no hizo. No te hizo, no, hizo. Es como dejarlo. Yo le digo, aquí hay 3 elementos. Uno es el otro, es tú y el acto. El acto es llegó tarde. ¿Qué te mueve a ti? ¿Sale? Y es que el otro me hizo, no te hizo, eso sucedió. Sí. Y desde ahí vamos responsabilizándonos. ¿Y qué te movió? Porque eso sí es muy importante. ¿Qué cosa más importante estás tocando, Carmen? Porque esto que hablábamos de la responsabilidad afectiva y el accountability, o sea, hacerte responsable de las consecuencias que puedan tener o tus palabras o tus acciones o tus modos hacia o para con el otro. Hoy en día también yo he notado que como que se nos anda distrayendo la cabeza y pues mira, a mí mi terapeuta me dijo que yo soy bla, 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 y rellenen el espacio en blanco con lo que quieran, porque puede ser desde, es que me han dicho de todo. Ya me dijeron que soy bipolar, entonces a veces voy a estar de un humor y a veces del otro, entonces pues te chingas básicamente es lo que dicen, ¿no? Y ni madres, aquí no nos estamos, porque no nos tenemos por qué fregar los demás, porque tú no te puedas hacer responsable por tus conductas y el impacto que estas mismas tengan en el otro ser humano, ¿no? Entonces, sí, ahí van varias cosas entretejidas. Y fíjate, te voy a retomar porque ya lo acabo de platicar con mis estudiantes en un grupo. El tono de voz. Mi tono también es fuerte, es rudo, Así ¿no? Y hay quien dice, nunca sí, hemos sí, visto. sí, empaticé, Cristian, con eso. No, Entonces, sí. me dice, no, es que estás enojada. Y yo, no estoy enojada. Y es que ya me regañaste. Y yo, Dios de mi vida, pues ni me interesa, pero dije, es que así hablo. Pero entonces, ahí yo puedo tener varias conductas si la persona me interesa, Claro. ¿no? De decir, caray, el tono de voz, pues sí lo vi de violento, lo vi de agresivo, o piensa que estoy enojada, o que estoy regañando a alguien, ¿no? Y es como, ¿qué pasa? Es una invitación, Cristian, para que uno revise. No quiere decir que nosotros cada vez que nos digan, pero es como también esta parte, y que a mí me encanta, y es un gran ejemplo para empezar a abordar amor y violencia en pareja. Decir, tú eliges si quieres escuchar lo que te dicen y qué pasa contigo. Porque si nos quedamos en esta parte de, no, pues yo sí hablo y te amuelas, ¿qué estamos haciendo ahí? Y seguramente eso hacemos en otros momentos. Nos cerramos e impongo. Claro. A decir, híjole, a mis 40 y tantos años me vengo a dar cuenta que hay gente que se puede sentir agredida. Yo no lo diría violentada o se siente mal del tono. Y fue así como, wow, para mí fue un descubrimiento, ¿eh? Claro. Y le bajé 2 rayitas, pero no para que no sintiera el otro que yo estuviera enojada, no, sino porque dije, pues sí, mi voz tiene infinidad y me la han aplaudido y a unos, pero ahora violenta, dije, caray, pero entonces modular y ver el impacto de tu voz, de mi voz, en otras personas en diferentes contextos. Entonces, estas cosas las podemos vivir desde la oportunidad de revisarnos y si queremos y elegimos hacer algo distinto o no. Yo creo que ese es un grandísimo punto, ¿no? Porque yo puedo haber sido como sea, que ahorita pusimos el ejemplo de la voz, que me parece maravilloso, pero cuántas otras cosas no también vamos conociendo, de acuerdo a cómo se va moviendo la sociedad, el mundo, el tiempo, la vida, y vamos diciendo, ay, güey, eso sí se podía antes y ahora ya no. ¿No? O sea, por ejemplo, yo que fui Miss de escuelas tantos años, yo podía abrazar a mis chamacos y agarrármelos a besos si quería, y de unos años atrás para acá ya no los podíamos ni voltear a ver porque pues no se podía ponerle una mano encima a un niño, ¿no? Entonces iba contra mi naturaleza a la fecha. Yo veo un niño y me le quiero lanzar a los besos y ahorita que estoy llena de sobrinos deliciosos, lo hago.
Pero bueno, son míos, ¿no? No con el ajeno, porque pues también hay que preguntar. Y el contraste que de pronto luego yo vivo mucho porque me toca pasar tiempos o temporadas en Estados Unidos que acá, y desde la clase de yoga, Carmen, te lo juro, acá todo el mundo llega, te mete mano, te empuja, te abre, te corrige, porque pues estamos acostumbrados. En Estados Unidos no hay una sola maestra o maestro que no te, o sea, bueno, nadie te toca, déjame decirlo al revés. De inicio, nadie te puede poner ni una mano encima. Cuando se quieren acercar a hacerte alguna clase de modificación o corrección, te piden permiso y la pregunta es, ¿está bien contigo si me acerco y toco con suavidad, o no me acuerdo cuál es la, ¿no? Me puedo acercar con sutileza para hacer una modificación? Y si tú dices que sí, pues entonces se acercan. Si no, ni te tocan y pues ahí te puedes estar haciendo como pretzel chueco, pero entonces hay una vastísima diferencia en el día de hoy, cómo se viven las cosas, cuánto ha cambiado el mundo, y es nuestra obligación también voltearnos a ver y sí darnos cuenta, como este ejemplo de la voz. O bueno, pues yo los últimos años que trabajé en la escuela ya no tocaba a ninguno. Te repito, sentía yo que le decía que me amarrara los bracitos por atrás para no andar abrazando niños, porque no, me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo. Pero eso no quita que aunque me cueste trabajo o aunque haya requerido una reflexión muy importante de mi parte, no quiere decir que no me toque hacerla. Sí es mi obligación darme cuenta que si esta conducta que yo estoy teniendo hoy en día ya no encaja, no es bien recibida, no es positiva, tengo que hacer algo al respecto. No me quedo con así soy y ya, ¿eh? No, y precisamente entra ahí esa responsabilidad, ¿no? Que nos olvidamos de ello y lo dejamos allá afuera, como te decía en un principio. Y ahorita que te escucho, retomo que la definición de amor tiene que ver con nuestro contexto social, cultural, político, económico. Ujú. Ujú. Y yo diría, es una oportunidad también para hacerse nuestra propia definición. Y otra, nosotros vivimos en un país muy transgresor y que hemos normalizado mucha violencia, entre ellas el contacto, ¿no? Como bien dices, extrovertida cristiana y pues abrazadero y doble beso y apapachar y yo me acuerdo, ¿no? ¿Y cómo estás? Y no nada más era así, sino era el tallón, Bien ¿no? sobada, bien sobada. Ah, claro, y tú dices, ah, caray, si no había despertado, ya desperté, ¿no? Con este abrazo. Sin embargo, tiene que ver con nuestra cultura y con el momento histórico en el que vivimos. Hoy ya no se recibe y ya no recibimos con tanto gusto muchas personas, otras sí, otros no, el contacto. ¿En Canadá? En Canadá no hay contacto. Hola, ¿cómo estás? Te presento. Ah, ok, hola. No, y aquí, ¿cómo? No, aquí, pero si abrazamos, Hermano besamos del alma. y fíjate que estamos transgrediendo el espacio vital de la persona, ¿no? Claro, sí. Ahorita con el tema de ya no beses a los bebés, ¿no? ¿Cómo ha brincado? Y mucha gente, no, pero es que yo lo hago, ¿no? Y mi nuera ya no me deja besar a mi bebé, a mi nieto, ¿cómo? Y la gente lo vive amenazador, como no es justo, pero Mm. también nos olvidamos de la otra parte. Nosotros con un amor, con el amor romántico, no con los otros amores que hay y que podemos revisar con Eric Fromm y Fina Sanz y demás. El amor romántico ha gestado la violencia, porque el amor romántico ha reforzado estereotipos en donde la mujer recibe, el hombre da, la mujer es sumisa, el hombre dirige. Entonces, estas diferencias nos llevan a que exista, y viene aquí la clave de eventos violentos, cuando alguien quiere ejercer poder sobre el otro. Claro. Uh-huh. Y cuando te digan, es que Cristian, todo es violencia, ok, vamos a revisar acto por acto. Si alguien ejerció poder, si tú crees que alguien ejerció poder sobre ti, si tú cediste tu poder. Bueno, es que esa Uh-huh. es otra que debía de ir subrayada, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como bien dices, nos educaron a que esto tenía que ser así. Uh-huh. ¿Te acuerdas la película que vimos? No me acuerdo qué maestra nos lo dejó. La de Gaslighting. La película de 1930 y tantos, 1940 y tantos, no recuerdo. Uh-huh.
Y y que como ahí no hay gritos, no hay esto, sino que le bajaban la lámpara y ella decía, está bajando la luz y los demás no. De ahí viene el concepto y que hoy ya se aborda más y lo ha retomado la psicología ya para una explicación más formal y me parece muy apropiada en estos tiempos con la tecnología, o con esto de que la gente de repente se desaparece. Tengo un paciente que rápidamente dice, llega conmigo y no recuerdo cuál era el motivo de consulta, vamos revisando sus relaciones y él practica relaciones abiertas y una de sus novias de repente se desaparecía. Y dice, Carmen se iba 2, 3 meses, entonces yo llegaba y pues otra vez retomábamos, pero él le iba mermando ahí algo. Al fin, después de 2, 3 sesiones le digo, oye, eso es violento. Y se queda él así, ¿cómo? Es que lo que ella hace que se desaparece y no te avisa si está, porque él decía, pues que yo no sé si estoy, como era casada, yo no sé si está enferma, si no está enferma, o a lo mejor el marido vio algo, no lo sé, pero sí me quedo preocupado y soñaba y la ansiedad no era extrema, pero sí había algo, ¿no? Sí. Y ella lo había hecho 2, 3 veces. Cuando empezamos a revisar, le digo, es que esto es violento. Que ella se desaparezca y así que ni a Dios diga, ¿te acuerdas de ese dicho de hace muchos años, no? El papá que se fue por los cigarros y no regresó. Regresó. Lo Oye, se me mismo. hace horriblísimo. Además de que me parezca horrible o no, que mi opinión vale absolutamente 2 kilos de pepino, lo que sí es que sí es un acto sumamente violento. Dejar al Ujú. otro ahí colgado sin deberla ni temerla ni sin saber. Oigan, como les digo, público conocedor, aquí en Todo Menos X, sí tengan los huevitos para decirle al otro, ya no te quiero hablar, ya no me caes bien, ya me caes gorda, o lo que sea, o en este momento no voy a estar conectada, pero necesito un espacio para mí, lo que sea, pero no contestarle al otro ser humano sí es violento y sí es agresivo y sí genera un malestar en los demás, porque Y no. eso es otro tema, Cristian. Exacto. No nada más a quien se lo hiciste, pero yo llego y te cuento, Carmen, oye, fíjate que este güey con el que hacía y volvía y hacíamos y de repente se me desapareció y salvo que me digas tú si lo encontramos en la CEMEFO, pues, ¿qué onda con este cuate? Pues también te genera a ti un impacto, ¿no? Y dices, oye, semejante bribón, ¿qué le pasa? ¿Cómo te deja así? Y entonces ya somos varios los que nos metemos gracias al desaparecido que aplicó Ujú. taiteada de quinta, ¿no? Exacto. Y entonces ahí no te están viendo, Exacto. no te están considerando. ¿Y cómo te quedas? Por eso es mi pequeño extracto de la definición es transgredir, hagas o no hagas. Ujú. Entonces cuando llegaba ella, no, pues es que, y él, ok, pero él, adentro yo les decía, le giraban un montón de explicaciones y él se responsabilizaba de eso. Y él decía, es que yo la quería, por eso aguantaba. Entonces aquí es donde se une el amor y la violencia. Una cosa es el amor, otra cosa es revise gente que nos escucha y nos ve. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo les gusta recibirlo? ¿En qué momentos y de quiénes se sienten amadas, amados? ¿Cómo demuestran ustedes o lo demuestran? ¿Qué tan sencillo, qué tanto les fluye demostrar? La otra persona sabe que eso que tú haces o no haces, o evitas, porque a veces no le digo porque lo quiero, la quiero y no quiero que, okay, ¿no? Unas explicaciones respetables, pero que medio y medio Ay, turbias, ¿no? a veces no son nada Pero el respetables, otro, yo siempre son les digo, telarañas mentales. No, yo les no. digo, ¿el otro lo sabe? No, pues dile, porque quién sabe qué se imagina el otro. Así es. La otra. Y entonces viene ahí, por eso el continuo que maneja este autor, George Batel, del continuo del amor y la violencia. Sí Ujú. puede haber a alguien a quien yo ame y que violente. También alguien me puede amar y me puede dar mis cachetadas. No quiere decir que eso sea legalmente correcto o como civilizadamente correcto. Sí. No, pero ojo, hay que checar esas cosas y separarlas, porque incluso en las páginas de mujeres y todo eso, Ujú. perdón, pero pues tienen sus detalles. Si te pega, no te ama. Y dices, espérame, si es bien Es que complicado además, ¿sabes vivirlo. cuál es el problema con eso, mi querida Carmen? La generalización.
Algo de lo que siempre hablamos aquí en Todo Menos X es que cada individuo es un mundo. O sea, cada uno de mis pacientes, y lo hablé hace ratito en otro episodio que grabé también con un otro profesional de la salud mental de otro tipo, y decíamos justo eso, cada paciente es un individuo completamente independiente y aparte, aunque parecería que el tema es el mismo y a lo mejor esta paciente también vive algo de violencia, igual que los otros 10 que puedo ver en el consultorio, a cada uno se le tiene que personalizar, checar, desmenuzarle sus relaciones, como tú decías, para encontrar y entender su origen, o el origen de dónde a ella, a él o a quien sea le está provocando este malestar, porque no a todo el mundo nos despierta lo mismo, ¿no? Y ahorita que decías este ejemplo de la gaslighteada, sí, efectivamente vivimos en una cultura desafortunadamente muy permisiva en muchísimas cosas, ¿no? Apenas estamos despertando ante el machismo, apenas estamos despertando ante la violencia, apenas estamos despertando a tantas cosas. Que hace unos años yo recuerdo que la que era mi mejor amiga, y perdón que si te balconeo y sabes quién eres, lo siento, pero sí pasó, eh, era mi mejor amiga yo vivía en su casa o ella en la mía, ¿no? O sea, su familia me tenía adoptada, la abuela me decía que yo era la nieta número de la familia. Y de un día para otro, tal cual, desapareció. Desapareció. Y por más que yo hice y me hice como calcetín de adentro hacia afuera para averiguar qué carambas la había yo hecho, porque obviamente me culpé. Dije, la única razón por la cual este ser humano se me aleja es porque yo hice algo mal. Y por años, Carmen, me atormenté en mi cabeza de qué le podría haber hecho, cómo lo podría haber hecho tan mal como para que generara este resultado. Y por más que preguntaba, nadie me decía. Y por más que le buscaba yo la cara a esta, tampoco se dejaba. Y hoy, a mis 40 años, te puedo decir que sigo sin saber qué chingados pasó. Y Y ya, entonces, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue y ahí de vez en vez ya muy, muy esporádicamente la veo con mucho amor y mucho cariño. Creo que es mutuo. Eso no ha dejado de existir. Pero la violentada de desaparecerte sin explicación ni me la merecía, ni fue agradable y me ocasionó una crisis bien importante por años, por años. Y miren a qué me dedico, ¿eh? Entonces, si me pasa a mí, nos pasa a todos. claro, y ahí entra el factor violento. Es yo no hice nada, te fuiste. Y todo lo que generó tu mente y te sentiste responsable de una conducta que hizo el otro. Eso es la violencia. Todo lo que tú generas, incluso preocupación, porque igual dices, igual se murió, ¿no? Exacto. Después de la pandemia no está, Una de pues igual se esas. murió, porque pues así de repente alguien nos hacía favor de ponerle de que se murió ahí en su WhatsApp, y a veces, pero tú no sabías. Exacto. Entonces, eso es el acto violento, transgredir eso que había y que ahora no hay. Y que a ti te hizo generar y todo este malestar. Ajá, y que tú te sentiste responsable de algo que la otra persona hizo. Entonces, pues así como en cortito, la continuidad del amor y la violencia, la idea es que haya cierto, yo le llamo sobriedad, porque a veces las emociones no nos permiten ver claramente. Claro, no estamos sobrios de ¿Cómo, emociones. Qué bonita forma de ponerlo, sí. qué nos significa el amor, qué cosas hago que generan violencia y qué cosas he permitido que generan violencia y y yo las mezclo con amor. No, por amor yo no puede haber, claro que puede haber amor y haber violencia, pero no por amor vamos a permitir cosas. Eso ya es otra cosa, eso ya es dependencia. Pero sí pueden coexistir, sí, y hay que aprender a ver la diferencia. Híjole, Carmen, nos dejas bueno, me dejas a mí con unas ganas de seguirle esta conversación por horas porque da para tanto que a mí me encantaría volverte a invitar aquí a Todo Menos X porque estoy segura de que el público conocedor que nos escucha y nos sintoniza amablemente por su plataforma de preferencia se va a quedar con muchas dudas o con ganas de saber más.
Por ejemplo, se me ocurre tipos de violencia para algún otro episodio que yo creo que podría ser más esclarecedor para algunos de los que nos están escuchando, porque al final de cuentas, pues tú y yo, mana, más o menos hablamos el mismo idioma, pero aquí el público de Todo Menos X, pues tenemos de todo. Y no todos son psicólogos y no todos son especialistas en salud mental, ni tampoco andan ahí palpando estos, ¿cómo se llaman? Todos estos conceptos tan digeridos como los tenemos probablemente tú y yo. Sin embargo, me pareció brillante que pudiéramos platicar del tema. Me encantó cómo lo fuiste desglosando del amor que es, cómo lo entendemos, cómo lo voy haciendo mío. Esta parte que decías de que el amor es creatividad, es creación, es una construcción. Yo creo que público conocedor de Todo Menos X, quédense este episodio con esto. El amor se construye, el amor es creativo y el amor es una creación que entre él o ella y yo vamos haciendo. Y está vivo porque se va a ir modificando de acuerdo a las necesidades que voy teniendo. Y las negociaciones, pues está buenas irlas teniendo, pero tú aportas y yo aporto. No impongo y me impones. Y también seguir teniendo en mente esta transgresión de límites o la invasión del otro ser humano, de sus propias circunstancias, valores, pensamientos, ya no digamos de su integridad física, y hacernos responsables, tomar este accountability de lo que yo provoco, yo genero y quién soy yo, y si me estorba, pues pinches cámbienle, hagan algo para modificar esa conducta que les afecta. Tampoco el otro tiene por qué andar tragando camote porque tú decidiste ser así, ¿eh? Entonces, por favorcito, acuérdense que aquí la conciencia hace toda la diferencia del mundo. Querida Carmen, no sé cómo quisiera yo seguir platique y platique contigo, pero por lo pronto te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros en Todo Menos X en esta tercera temporada y festejando el Día del Maestro aquí con... Sí, muchas gracias, Cristian. De verdad, un placer verte, escucharte, sentirte, un verdadero placer. Y bueno, cuando gustes, pues nos volvemos a encontrar. Le volvemos a dar aquí con un poco de más intensidad, porque estoy segura de que vamos a recibir comentarios y preguntas y dudas del público de Todo Menos X, y las que yo no sepa contestar, ahí te las paso, mi reina. ¿Cómo ves? Claro que sí, con gusto. Perfecto, pues ya saben, si necesitan abordar temas de violencia, de sexualidad, Carmen Morales es especialista en el tema y hoy estuvo aquí platicando con nosotros en Todo Menos X sobre amor y violencia. Por hoy ha sido todo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen. Nos vemos pronto. Gracias, un abrazo. Gracias. Igual.